El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Lo decíamos hace minutos, Mauricio, vamos a hablar con Gerardo Zambrano. En las últimas horas dialogamos con él para analizar justamente este momento del sector ganadero, del sector agropecuario, una mirada desde el país, un empresario que hace mucho tiempo que está en el mercado, ¿no? No, que sin duda esto ha repercutido mucho, sí. Sobre todo en lo que tiene que ver con los precios, ¿no? Exacto. Sí, tiene que ver con los precios, Sí, tiene que ver con la producción, por las medidas del gobierno también que ha establecido para ayudar al sector, en fin, muchas cosas, pero falta el agua y eso es un problema realmente importante. Se esperan que este mes de febrero cambie la pisada y la mirada, porque realmente no sabemos con qué nos vamos a enfrentar más adelante. Hablamos con Gerardo Zambrano sobre todos estos temas. Bueno, primero con lamentablemente un arranque totalmente distinto al año 22, ¿no? El año 22, en la parte climática, empezó a llover el 15 de enero y corrigió toda la seca que de alguna manera, o gran parte de la seca que por segundo año venía. Ahora estamos en un tercer año y con un enero que no llovió y con unas dificultades mayores. Así que el arranque climáticamente no ha sido nada bueno. Y si uno mira la parte comercial, tiene el mismo efecto, ¿no? O sea, un negocio donde las perspectivas del año pasado en el arranque, después de las lluvias, que fuera que el ganado subiera casi que permanentemente durante 6, 7 u 8 meses, y ahora estamos con realmente una interrogante muy grande: qué pasa con los mercados, qué pasa con China, qué pasa con la comunidad, en fin, yo creo que qué pasa con la guerra. Hay muchos factores que de alguna manera dan cierta inquietud en lo que respecta al sector agropecuario. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario es un sector que básicamente produce alimentos, que exporta que prácticamente la totalidad de lo que produce, y que en los mercados en el exterior pasan a ser un elemento fundamental, los valores y los mercados. Así que realmente un arranque complicado, que bueno, esperemos que los anuncios de la Niña se concreten y que se empiece a normalizar el clima, y que en el correr de estos próximos meses el mercado y China puedan también llegar a un nivel que creemos que lo va a haber en valores superiores a los actuales, y una estabilidad que es lo más deseado. Así que un mal arranque, a mi entender, con optimismo y con perspectivas razonables para el resto del año, ¿no? Un gobierno que de todos los aspectos tuvo que tomar decisiones importantes. La verdad que el gobierno, yo creo que el sector agropecuario en ese aspecto tiene una ventaja: es un gobierno afín, un gobierno que conoce los problemas, que conoce el campo, que sabe las dificultades que tiene y actúa en consecuencia. Por supuesto, quizás no todas las soluciones, porque el gobierno no puede hacer llover, pero la verdad que creo que lo que está al alcance de ellos y las posibilidades, creo que está buscando alternativas y soluciones. Todo lo contrario a lo que puede decir un Fernando Pereira, que no sabe lo que es una vaca y mucho menos lo que es el campo, por las críticas que hace. Pero yo diría que las soluciones va a estar cuando llueva, que esperemos que se produzca, porque las otras son paliativos para salir de las circunstancias inmediatas. Pero como te dije recién, yo soy optimista en que las cosas se normalicen y por lo menos haya una estabilidad, que es la que no hemos visto fin del 2022 y principio del 2023, ¿no? Gerardo, ¿por qué cuando pasan estas cosas parece que el país agropecuario no está preparado para la sequía? ¿Es un tema del productor? ¿Es un tema de la situación? A ver, primero, yo creo que nadie en el mundo está preparado para una sequía extrema. Acá llevamos 3 años, diríamos, consecutivos, donde en la primavera, que es el principal estación donde se produce el mayor porcentaje de comida, han fallado. Entonces, yo diría que preparado no hay nadie, por un lado. Pero después yo diría que Uruguay está preparado, porque de alguna manera vos ves hoy la oferta de ganado para una seca como la que hay debería ser mucho mayor, no podría haber demanda y sin embargo la hay recursos, hay modificaciones. Yo creo que Uruguay quizás no esté todo lo preparado que podría, pero está preparado, y tampoco es fácil prepararse, diríamos, pensando siempre en la seca, porque ahí hay un tema costos, todo un tema funcionamiento, hay muchos factores que influyen, como ahora, no sé quién contaba el otro día que cuál es lo mejor para encarar una sequía, y decía que tener plata en el banco. O sea que lamentablemente todas las cosas se pueden ir solucionando
o paliando, pero todo cuesta y realmente los costos después repercuten en la rentabilidad de los negocios. Así que creo que, como te dije, Uruguay en cierta manera no es que esté preparado, pero ha evolucionado como para estar, diríamos, de alguna manera atento a la posibilidad de una sequía como la que tenemos ahora, ¿no? Sigue siendo un país muy atractivo para invertir. De hecho, ha recibido permanentemente inquietudes de extranjeros que quieren apostar al Uruguay, ¿no? Sí, sin duda Uruguay sigue teniendo los mismos atractivos en cuanto a seguridad jurídica, a un montón de factores, productos de calidad, productos alimenticios, industria de calidad. O sea, yo te diría que Uruguay tiene muchas condiciones buenas para recibir inversores, y los inversores miran. Lo que no tiene es escala. Entonces, y lo que estamos insertados dentro de un Mercosur que nos tiene atados y que por los que pasan nuestros vecinos también favorecen a ver Uruguay con unos ojos distintos, pero también de alguna manera dificulta porque estamos en una región con algunas economías o algunos países complicados, como en el tema de Argentina. Pero Uruguay, nosotros recibimos permanentemente gente del exterior en consulta, en el sector que nosotros manejamos, en inversiones en campo, o lo que sea, y realmente Uruguay sigue siendo un país atractivo. Y el sector agropecuario, con un gobierno como el actual, lo hace aún más atractivo, o sea que lo que nos falta es escala y lo que nos sobra, diríamos, es calidad y seguridad, ¿no? ¿Es un país rentable desde el punto de vista agropecuario? Sí, la verdad que, a ver, ¿es un país caro? Sí. ¿Es un país que los costos de producción, como vivir, es caro? También. Es un país que te permite el desarrollo con herramientas financieras y de alguna manera proyectos de inversión. ¿Te facilita las cosas el gobierno en este momento? Sí. O sea que yo te diría que es un país rentable, un sector rentable, con mayor o menor rentabilidad de acuerdo a los precios, porque somos captadores de los precios del exterior. Entonces yo te diría que tuvimos, como el año pasado, un cierre de ejercicio espectacular con valores que nosotros mismos ni pensábamos y ejercicio difícil, no digo imposible porque la palabra no existe, pero difícil de repetir y mucho menos este año. Así que rentabilidad hay. En este momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo siempre digo que los productores tomamos precios del exterior, punto. Y el agua no podemos hacer que llueva. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y bueno, de alguna manera estar atentos en la parte de los costos, no las inversiones, en los costos que de alguna manera para mejorar los números finales de cualquier ejercicio, ¿no? Y hablando de números, ¿crees que el dólar sigue siendo una situación también complicada? Bueno, el dólar es otro de los factores de que el país sea caro. El país es caro, con una moneda que evidentemente no beneficia para nada a lo que es las exportaciones, y en un país que está muy dolarizado, además, ¿no? Entonces, yo te diría que el tipo de cambio es un problema que ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido y ya lo hemos padecido en otras épocas. Y bueno, lo que pasa es que va de la mano con el tema de la inflación. La inflación en el mundo realmente se le ha escapado, inclusive Estados Unidos sigue corrigiendo la tasa de interés en función de que, si bien están controlando medianamente la inflación, no todo lo que quieren, así que siguen subiendo las tasas. Esas tasas repercuten en nuestro mercado y en nuestra deuda externa, ni que hablar, y también las posibilidades de otorgar crédito barato, que es lo que había hasta hace poco, básicamente con el Banco República promoviendo determinadas inversiones con plazos largos y tasas muy, muy razonables o baratas. Y bueno, eso está cambiando y eso también hace que de alguna manera las inversiones proyectadas o las inversiones pensadas, uno las piense más o las postergue un poco. Pero de todas maneras, el tipo de cambio es un factor clave que ahora con una inflación más controlada acá en Uruguay, debería empezarse a revertir un poco la situación y volver a una normalidad de tipo de cambio que realmente permita a la producción y a los uruguayos que producen y exportan tener una mejor rentabilidad, ¿no? Enseguida de la pausa nos vamos entonces a conocer un poquito más de Montevideo Rural, conocer un poco más de la Macarena, de esta semana tan especial de los humedales. Así que Mauricio va a ser responsable de presentar el próximo bloque. Sí, así es. Como ya lo venimos anunciando, nos vamos a ir hasta la Macarena y vamos a hablar con Mariano. Bien, muy bien. Amigo suyo, Mariano. Hace años que no conocemos a Mariano. Un personaje, sí, Mariano, la verdad. De hecho, cuando comenzamos a trabajar con Ser Rural hace bastante años en Sony,
bueno, era el responsable del lugar, ahí Marcelino Bertelot y San Martín. Así Exacto. Que, indudablemente, hombre que después se convirtió en productor. Estuvo muy vinculado a los medios porque bueno, su trabajo como técnico lo llevó y bueno, ahora vinculado a la actividad turística en la Macarena. Bien, señores, vamos a hablar entonces con Mariano, enseguida de la pausa.